necesitaba hacer. Me está hablando del libro de Santiago, capítulo 5, versículo 7 en adelante. Santiago, capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 7 al 20. Cuando lo tenga ahí un fuerte amén. Amén. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra y aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis uno contra otro, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, toma como ejemplo las aflicciones y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llames a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado le será perdonado. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de sus caminos salvará de muerte un año y cubrirá multitud de pecados. Amén. Pueden tomar así. Aquí, como podemos ver, es un pasaje muy precioso, muy hermoso, que prácticamente fue algo de lo que escribió Santiago ya terminando su libro. Dice: paciencia en medio de las dificultades o paciencia externa que podemos vivir a causa de nuestra fe en Dios. Vivimos en la era del ahora todo es rápido. Vivimos en una era donde todo lo queremos hacer rápido. Vivimos en una era donde nosotros queremos poner que el teléfono ande más rápido. Vivimos en una era donde queremos que la computadora empiece a andar más rápido. Vivimos en una era donde queremos cuando la comida esté muy rápido. Vivimos en una era donde queremos todo rápido. Amén. ¿Y qué pasa? De que cuando pasan esas cosas así muy rápido, siempre ocurre algo. Dice de que la palabra de Dios nos enseña aquí de que sé paciente y ora. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor.
cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Aquí no está hablando la palabra de Dios de que una persona que trabaja en el campo, una persona que se dedica mucho a lo que es el cultivo y ya sabemos de todo lo que significa cuando nos hablan de una persona que trabaja en el campo. Ya sabemos de que esa persona tiene que esperar tanto tiempo para poder recibir el buen fruto. Esa persona tiene que esperar tanto tiempo para poder disfrutar de las cosas buenas que Dios le tiene. Así mismo nosotros, cuando nosotros estamos pasando por un momento de tribulación, un momento donde queremos todas las cosas rápidas, queremos de que Dios nos responda tan rápido a lo que nosotros pedimos, nosotros debemos de ser pacientes, así como el labrador que nos dice aquí. La palabra de Dios dice, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Que podemos ver a esa persona que se dedica al campo. Muchas veces esas personas pasan por tribulaciones cuando ellos tienen su cosecha. Sabemos de que cuando ellos están tratando de que el fruto salga, siempre en ese medio de que ellos están esperando, trabajando esa tierra, siempre ocurre de que llegan insectos, llegan hormigas, ya llegan gusanos, ya llega lo que sea, pero igual así, por algo el Señor a través de nuestro hermano Santiago nos manda a decirle que debemos de tener paciencia como esas personas que trabajan en el campo. ¿Por qué? Porque esas personas pueden trabajar en el campo, ellos pueden tener una pérdida, pero ellos siguen intentando porque ellos saben lo que pueden obtener por medio de lo que ellos están tratando de lograr. Pero ¿cómo se logra eso? Ser paciente. Porque muchas veces nos desesperamos. Dice, ¿qué es la paciencia? Se define como la capacidad de soportar las pruebas y las dificultades con calma y perseverar sin dejar llevar por la ira y la desesperación. Muchas veces nosotros podemos decir de que esas personas pueden entrar en una ira cuando ellos ven de que en medio de todo eso vino una inundación, se le llevó todo su precioso fruto que ya ellos estaban esperando el momento y el tiempo donde ellos iban a decir y vamos a cosechar. Esas personas que trabajan en el campo, esa persona pasan muchas dificultades, pasan muchas cosas para que cuando llegue el momento donde ellos empiecen a recoger ese fruto, van a gozarse y van a compartir con todo el mundo. Pero en medio de todo eso, ellos son pasivos en todo lo que están haciendo. No se airan, no se desesperan, no entran en desesperación a decir, pero ¿por qué se me dañó esto? Ellos vuelven y limpian el campo, y vuelven y trabajan su tierra, y vuelven y de nuevo empiezan a sembrar la semilla que ellos perdieron, porque ellos saben el precioso fruto que hay cuando ellos esa semilla que ya tiraron en el campo empiezan a germinar. Amén. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ahí nuestro hermano Santiago ya le estaba diciendo de que muchas veces nosotros en esta tierra vamos a tener muchas aflicciones, así como le estoy hablando sobre el labrador, de esas personas que trabajan en el campo. Muchas veces en esta tierra vamos a tener aflicciones, vamos a pasar por momentos difíciles como todo hombre y mujer de Dios. Pero ¿qué pasa? Debemos de tener en nuestro corazón un corazón agradable a Dios. Un corazón que le agrada a Dios, un corazón que nada lo turba, un corazón que nada le entra, nada, que nada más solamente él puede decir, yo estoy esperando la venida del Señor. Porque la venida del Señor está cerca, nadie sabe ni el día ni la hora donde venga el Señor. Por eso que nuestro hermano Santiago me dice de que nosotros tenemos que afirmar nuestros corazones, porque dice la palabra de Dios de que en nuestro corazón es donde reposa, donde habita, donde están y donde salen los buenos y los malos pensamientos. Pero si tú tienes un pensamiento erróneo delante de la presencia de Dios, ¿qué nos va a pasar? No vamos a irnos con Dios, no vamos a quedar aquí.
Por eso que nosotros debemos de todos los días tratar de limpiar nuestro campo, que es el corazón. Amén. Dice, hermanos, no nos quejéis uno contra otro, para que no seáis condenados, ya que el juez está delante de la puerta. Muchas veces nosotros como hombres y mujeres de Dios no le prestamos atención a esas pequeñas cosas y empezamos a quejarnos con otro, empezamos a quejarnos de algo que no hemos logrado, empezamos a quejarnos de algo que está sucediendo en medio de nuestra sociedad, empezamos a quejarnos de un vecino, empezamos a quejarnos de alguien que nos hizo algo, empezamos a quejarnos y a quejarnos y a quejarnos. ¿Y qué pasa cuando uno se queja? Dice, ¿qué es la queja? Es expresión de contento, de confianza y falta de agradecimiento hacia Dios. Muchas veces cuando nosotros nos empezamos a quejar de todas las cosas, cuando no logramos algo, créanos, Señor, créanos, hermano, de que tenemos que prestar atención a eso cuando nos estamos quejando, porque dice, para que el juez que está delante de la puerta, dice que cuando nosotros entramos en eso, en esa queja, que vemos que nada más nos la pasamos quejando del hermano, nos empezamos quejando de los amigos, nos empezamos quejando de nuestra madre, nos empezamos a quejar de nuestros hermanos allá en la casa, nos empezamos a quejar de todas las cosas que no pudimos lograr. Creemos de que cuando tú empiezas a hacer eso, puede venir el Señor y te va a empezar a condenar y después decimos, pero ¿por qué me está pasando eso? ¿Por qué? Porque aquí mismo la Biblia lo dice. Para que no seas condenado, debemos de apartar esa palabra de nuestra vida y no empezar a quejarnos del Señor. Hoy yo quería hacer una comida así, Señor, y no pude lograrlo. Señor, yo quería hacer algo con el hermano y no pude hacerlo. No empecemos a quejar. Empecemos a decir, Señor, gracias porque tú sabes por qué suceden las cosas. Amén. Porque por medio de una queja vienen muchas cosas. Empezamos a quejarnos de todo y cuando de repente no le prestamos atención de que cuando nos estamos quejando de lo que está sucediendo en nuestra sociedad, empezamos a ser condenados porque Él está a la puerta, Él está viendo todo lo que nosotros estamos haciendo aquí. Por eso que nuestro hermano Santiago le empieza a exhortar a sus hermanos, a decirle, hermanos, no se quejen los unos a otros. ¿Por qué? Porque ya sabemos de que nosotros tenemos eso de quejarnos los unos a los otros. Amén. Dice, hermanos míos, tomar como ejemplo las aflicciones y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Por qué nuestro hermano Santiago nos dice de que nosotros tenemos que tener la paciencia y el ejemplo de los profetas del Señor? Porque dice de que cuando un profeta, en medio de todas las que estaba sucediendo en un pueblo, él tenía que hacer la labor de Dios. Pero en medio de esa labor de Dios siempre va a estar nuestras adversidades, que es el enemigo. Esos profetas pasaban por lugares apestosos, esos profetas pasaban por lugares donde ellos eran apedreados, esos profetas tuvieron que pasar un sinfín de cosas, pero ellos no dejaban de hacer lo que Dios les mandaba, que era actuar como portadores de Dios, transmitiendo sus mensajes y revelaciones a su pueblo. A ellos no les importaba lo que estaba pasando a su alrededor. Ellos decían, por algo la palabra dice, sé paciente y ora. Nosotros estamos preparados para pasar esas cosas que pasaban los profetas. Los profetas eran encarcelados en lugares donde no había luz. Los profetas eran encarcelados en lugares donde estaban personas muertas. Los profetas eran encarcelados en lugares donde nadie los visitaba. Pero ellos seguían llevando el mensaje de Dios con toda su paciencia. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Dios siempre lo mandaba a cada uno de ellos a orar y a ser paciente. Y no se desesperaban porque ellos tenían un propósito aquí en la tierra como todos de los que estamos aquí. Amén. Dice, he aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren
Y habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto todo el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ya sabemos la historia de Job, de Job. A veces uno se debe de preguntar, pero Señor, ¿por qué la aguantó y soportó tanto? La palabra de Dios me dice de que Job no se cansaba de presentar sacrificio delante de Dios. Eso quiere decir que ese hombre era un hombre de mucha oración. Y como ya sabemos la historia de Job, Job pasó por muchas adversidades en medio de su caminar. Job pasó por donde se le murieron los hijos. Job pasó donde él perdió todo su ganado, perdió toda su siembra, perdió todo lo que él tenía. Pero porque él tuvo paciencia, porque él sabía la palabra de que él tenía que orar en todo momento y en todo tiempo. Él sabía de que tarde o temprano algo tenía que suceder. Ahí donde nuestro hermano Santiago pone a Job, porque sabe que Job fue un hombre de que soportó demasiadas cosas en el caminar de Dios. Por eso que dice de que, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener aquí en esta tierra, vamos a tener muchas luchas, vamos a tener muchas cosas que nos impiden glorificar el nombre de Dios, pero debemos de ser pacientes y seguir orando. ¿Por qué? Porque Job estaba en ese momento donde él podía decir: Señor, tú no eres nadie. Él podía maldecir a Dios, él podía decirle lo que sea por Dios, pero él empezó a orar y él empezó a buscar, y ya sabemos que en la historia Dios le multiplicó el doble de lo que él había perdido. Muchas veces como decimos, de que ¿por qué se aqueja? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué esto? Señor, ¿pero por qué no me das esto? Señor, ¿pero por qué yo no espero esto? Pero que ya sabemos, como antes le decía, de que, como dice aquí, aquí tenemos aquí en el 9, en el 7, perdón. Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor, como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Como yo les decía, de que esas personas que trabajan en el campo, muchas veces ellos pierden sus cosas. No sé si ustedes vieron unas noticias que pasaron, creo que fue hace 2 o 3 años, donde en Chiriquí muchas personas perdieron toda su siembra, perdieron todo su ganado, perdieron todo. Ahí quiere decir de que muchas veces va a llover, y en esa lluvia que nosotros estamos esperando, esa lluvia se va a llevar todo lo de nosotros. Muchas veces esa lluvia va a ser de bien, esa lluvia va a ser donde decimos gracias Señor, porque hoy podemos ver que toda nuestra siembra ha sido rociada con tu lluvia. Pero muchas veces esas personas demoran años para recibir una lluvia. Muchas veces esas personas demoran años para que su ganado y todo lo que ellos tienen empiecen a tomar agua, así con la lluvia que ellos, no sé si ustedes pueden ver de que muchas veces las noticias enseñan de que no, que acá en tal lado tenemos tiempo que no llueve y nuestros ganados empiezan a perder fuerza y empiezan a quedar muertos, se mueren de sed. Pero ¿usted cree que ellos se rinden tan fácil por cualquier cosa? Así mismo nosotros tenemos que ser, nosotros tenemos que tener esas ganas de salir adelante, esas ganas de hacer las cosas para Dios con un amor y con una hambre y con una paciencia, para que sabemos que tarde o temprano Dios vendrá. Y Dios quiere a cada uno de nosotros encontrarnos, como dice, velando, orando, haciendo las cosas para Él. Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos aquí en la tierra. Él quiere que todos nos vayamos con Él. Dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Muchas veces nosotros nos prometemos muchas cosas para Dios,
hacer porque yo sé que cuando yo tenga, Señor, yo voy a darle comida a los necesitados, Señor. Yo voy a darle comida a los que estén por ahí en la calle, Señor. Yo le voy a llevar ropa, yo le voy a dar y dar y dar y dar y dar y dar y dar. Y empezamos a hablar y hablar. ¿Y qué pasa? Entramos en eso de somos personas de que nuestro sí no es sí de verdad, sino que es un sí de mentira, porque cuando Dios te empieza a prosperar, cuando Dios te empieza a dar, tú ni te acuerdas de las cosas que tú le prometiste a Dios que ibas a hacer. Bueno, así mismo prácticamente quiere decir de que cuando hacemos eso, se estamos jurando por algo aquí en la tierra. Y que dice la palabra, no juré ni por nada de lo que está en el cielo, ni nada de lo que esté aquí en la tierra. De que, Señor, aquí en la tierra yo te voy a servir y voy a hacer las cosas como te agrada. Y cuando de repente tu sí se volvió un no. Cuando dice la palabra de que tu sí sea sí y tu no sea no. Debemos de ser los más sinceros, los más gratos, los más abiertos a la hora de hacer las cosas para Dios. Si vas a hacer las cosas para Dios, hazlo con amor, Señor. No sé qué puede suceder, Señor, pero, Señor, ayúdame, Señor, porque sé que en medio de este caminar, Señor, yo sé que voy a tener aflicciones porque tu palabra lo dice. Padre, en este caminar yo voy a tener tribulaciones porque tu palabra lo dice. Señor, en tu caminar yo voy a ser pisoteado, Señor, pero porque tu palabra lo dice. En tu caminar, Señor, vendrá un piedra de tropiezo porque tu palabra lo dice. Pero en medio de todo eso hay un Dios más grande que todas las cosas que suceden. Amén. Está uno entre vosotros afligido, haga oración. Está algún alegre, cante alabanza. Muchas veces nosotros nos sentimos afligidos y empezamos a quejarnos, como dice aquí. Empezamos a criticar, empezamos a juzgar, empezamos a decir, Señor, pero tú no estás conmigo, Señor. ¿Por qué estoy pasando por esta aflicción, Señor? ¿Por qué estoy pasando por este momento tan difícil? Es porque en ese momento difícil de aflicción es donde debes de orar. Es donde debes de ser paciente y orar. Es donde debes de meterte en oración y buscar más de Dios, porque Dios tiene una salida y una respuesta para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que ese es el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. Tres cosas muy importantes en nuestra vida. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Está alguno alegre, van a preguntarse, ¿por qué esta persona ahora pone música, ahora pone esto, ahora pone esto? Porque estoy alegre, estoy cantando la alabanza, estoy escuchando la alabanza para glorificar el nombre de Dios. Usted sigue glorificando porque tarde o temprano viene la venida de Dios. Y qué bello y qué hermoso que yo te encuentre tú alabando y glorificando a pesar de todas las cosas que estén sucediendo en este mundo. Dice, en el 16, confesar vuestras ofensas unos a otros y orar unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Muchas veces no nos gusta confesar nuestras ofensas, muchas veces no nos gusta orar los unos por los otros, muchas veces queremos orar para que Dios nos dé cosas a nosotros, pero no oramos por el que necesita algo de esa oración que tú sabes hablar con Dios. Dice, en el versículo 19, hermano, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de sus caminos salvará de muerte un alma. ¿Qué pasa con nosotros hoy en día como hombres y mujeres de Dios? Porque sé que hoy vamos a cambiar eso. Muchas veces nosotros vemos a una persona que decide o el enemigo lo desvía del camino de Dios. ¿Y qué empezamos a hacer? Empezamos a hablar bien de Él, empezamos a orar por Él,
empezamos a hacer cadena de oración por esa persona, empezamos a hablar y a decir, yo sé que Dios lo va a restaurar, empezamos a hablar bien de él. No. Empezamos a condenarlo, empezamos a juzgarlo y empezamos a decirle que ya no sirve. Mira cómo el enemigo lo tiene, mira esto. Pero quiero decirte, hermano, que es que bello y que hermoso orar los unos por los otros, y nosotros que somos hijos de Dios, orar por esas almas que están afuera de la calle, que algún día le sirvieron a Dios y el enemigo los tiene cegados. Un día, cuando nosotros empezamos a interceder y a orar por cada uno de esas personas con su nombre, créelo que va a haber fiesta en los cielos. Créelo que va a haber un alma que se salvará de ese tormento donde dice que la llama no apaga, donde los gusanos no mueren, donde además escuchamos el crujir de dientes, porque empezamos a condenarlo y queremos decir, y por estar señalando y condenando al hermano que un día le servía a Dios, nosotros también vamos a irnos a ese lugar de perdición. No. Mira al hermano que está allá afuera, mira la beca, mira cómo se descarrió, se hizo, mira el hermano, yo me acuerdo, mira, tiene esto, pero todas esas almas son importantes para Dios. Todas esas personas que un día oraban aquí, un día lloraban en el altar, un día le sirvieron a Dios predicando, un día le sirvieron a Dios adorando, un día le sirvieron a Dios en lo que es los instrumentos para Dios y a glorificar el nombre de Dios. No lo señales, no lo juzgues, y empecemos a orar por esa persona para que esa alma no se vaya en el lugar del tormento. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de sus caminos es un error que cometió en el camino. Y el único que cubre multitud de pecados y de errores se llama Jesús de Nazaret. Y cada uno de los que estamos aquí confesamos y glorificamos el nombre de Dios. Queremos empezar a desesperarnos a juzgar, queremos desesperarnos a hacer las cosas que solamente le corresponden a Dios, y no empezamos a ser pacientes. Dice que la paciencia es una virtud que cada uno de nosotros que estamos aquí debemos de tener. Paciencia y espera. Santiago nos anima a tener paciencia mientras esperamos el regreso del Señor. Se nos recuerda que la paciencia es una virtud esencial en el tiempo de sufrimiento y persecución. Señor, pero ¿por qué me pasan tantas cosas, Señor? ¿Pero por qué yo oro, Señor, y no veo tu luz? Señor, yo quiero decirte que esa virtud no la tienes, porque no eres pasivo. Señor, empiezo a orar, empiezas a decir, Señor, yo voy a entregar tarde o temprano, Señor, porque yo sé que mi Redentor, yo sé que mi galardón, yo sé que mi tesoro está allá arriba, Señor. Amén. Este pasaje, este mensaje, este capítulo, este versículo, esta palabra poderosa nos enseña a ser pacientes, a saber esperar, a orar y a mantener una fe inquebrantable. Dice de que también este pasaje nos enseña a confesar los unos a otros. Nos enseña a restaurar a las otras personas que necesitan una restauración. Dice, confesar vuestras ofensas unos a otros y orando unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Dice que en esos tiempos se utilizaba mucho el aceite para orar por las personas que estaban enfermas. Y qué bueno también nosotros como hombres y mujeres de Dios orar por
por las personas así que estén enfermas, de que si nosotros sabemos que alguien está enfermo, debemos de llamar. Dice de que los ancianos son los pastores. Si alguien está enfermo, vamos a llamar al pastor para que el pastor nos ayude aquí orando por él. Y el pastor Dios le va a poner en su corazón unirlo, orar por él. Dice que cuando, vamos a poner así, de que cuando ungían a las ovejas era porque las ovejas estaban llenas de gusanos y de muchos insectos y muchas cosas. Muchas veces esas enfermedades y esas cosas son porque muchos ataques del enemigo, muchas cosas que el enemigo le pone a la persona, pero nosotros que somos hijos de Dios, ungiendo a esa persona puede ser sanada. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios de que nosotros haremos cosas mayores que aún hizo Jesucristo, si creemos en lo que es Jesucristo. Dice, en momentos de la dificultad recomendamos ser pacientes, perseverante en la oración en los momentos de dificultad, esperar tarde o temprano la lluvia tardía y la lluvia temprana, ser paciente como los profetas, ser paciente como Job, tener esa actitud de orar y ser paciente en todo momento, en esos momentos de aflicciones, donde sentimos que la luz de Dios no está con nosotros, donde sentimos de que ya no vemos salida a ese problema, donde ya no vemos salida a esas deudas, donde no vemos ya salida a esas materias que tenemos en la universidad, en la escuela, en cualquier lugar, donde no vemos ya salida con un familiar, donde decimos de que nosotros nos cansamos de orar por él y nos cansamos de hablarle de la palabra de Dios y él no cambia. Sé paciente y sigue orando. Sé paciente y sigue esperando que tarde o temprano esa lluvia tardía o temprana llegará. Esa paciencia que tuvo los profetas también debemos de tenerla. Esa paciencia que tuvo Job de esperar tanto momentos difíciles para que Dios lo prosperara en todo lo que estaba haciendo. Asimismo, cuando tú estás orando, intercediendo por un hermano, por un amigo, por un compañero, por una madre, por un padre, por un hijo, sé paciente y sigue orando, que tarde o temprano esa semilla va a germinar en su vida. Nosotros queremos adelantar el tiempo y queremos todo rápido. Queremos calentar una comida, queremos hacerle que las redes empiecen a andar más rápido, queremos que la computadora empiece a acelerarse y queremos en estos tiempos todas las cosas rápido y no sabemos esperar. Este pasaje nos enseña a ser paciente, perseverante en la oración. Busquemos de oraciones en esos momentos de necesidad. Busquemos y oremos. Que no nos quejemos uno contra otro, sino que confiemos en que Dios buscará tarde o temprano a la persona. No renunciemos a la oración porque lo demás, cuando no resolvemos las cosas, ya queremos renunciar a la oración de lo que estamos haciendo. De que muchas veces llevamos años orando por un familiar, por un padre, por una madre, por un hijo, por una situación económica, por un trabajo, por algo, y ya dejamos de orar. Y nos olvidamos de que nuestro hermano Santiago nos dice, sigue orando, sé paciente, sigue buscando. El enemigo te ha venido a buscarte, el enemigo ha querido venir a juzgarte, el enemigo ha querido venir a ponerte piedra de tropiezo, el enemigo ha querido venir a sacarte de la iglesia. Tú sé paciente y empieza a orar. Si el enemigo te ha querido turbar en tu casa, en cualquier lugar que tú estás haciendo, que sientes que tú lo estás haciendo bien para Dios, y el enemigo ha querido desviarte del propósito, del llamado de Dios. Miren lo que dice, ya para cerrar, es lo que nos dice el libro de Romanos capítulo 5. Romanos 5,
5:3. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. ¿Por qué sería que nuestro hermano Santiago nos menciona en este pasaje tan hermoso y tan poderoso? 4 veces nos menciona la palabra paciencia y nos lo repite: tener la paciencia de los profetas, tener la paciencia del labrador que le espera la lluvia tardía y temprana, tener la paciencia de Job. ¿Por qué sería que nuestro hermano Santiago exhortaba al pueblo de Dios con tener paciencia? Porque dice de que nuestra tribulación en este tiempo, en estos momentos difíciles, produce paciencia. Seamos pacientes y oremos más. Seamos pacientes y esperemos más del Señor. Seamos pacientes y compartimos en hermanos, no quejándonos, no juzgándonos, no hablando más de los otros, porque cada vez que cuando tú te estás empezando a quejar de algo que está sucediendo en la casa de Dios, estás siendo condenado. ¿Y quién es el que vino a condenar, el que vino a señalar, el que vino a juzgar, el que vino a hablar mal de las personas? Se llama Satanás. Tú vamos a ser paciente y sigue orando. Busca la presencia de Dios. Busquemos más de que nuestra fe se mantenga viva, de que nuestra fe se mantenga encendida, de que nuestra vida se mantenga, de que nada nos turbe, de que a pesar de que todo lo que esté pasando a nuestro alrededor, de que ese vecino se la pasa poniendo música dura, se la pasa poniendo haciendo, seamos pacientes y empecemos a orar por esa persona. De que si empecemos a alguien enfermo, de una vez empecemos a interceder por esa persona enferma. De que si empezamos a ver a alguien que se ha querido apartar del camino, empecemos a orar por esa persona, porque la venida del Señor está cerca. De que si vemos de que alguien tiene algo con otro, empecemos a interceder por esa persona, porque dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Eso quiere decir de que la oración va más allá de lo que nosotros pensamos hacer. Eso quiere decir de que si hay un corazón de piedra, el corazón de piedra, una nación lo puede transformar en un corazón de carne, donde una persona que pensamos que ya está muerta en el Evangelio, que ya no sirve para nada, cuando nosotros empecemos a orar por ese hermano, nosotros vamos a decir: gracias, Señor, porque esa alma te pertenece. De que cuando nosotros empecemos a interceder y hablar y caminar así como nuestro hermano Santiago, porque dice que Santiago le hablaba al pueblo de Israel, Santiago le hablaba y le decía, y le hablaba y le decía: y esto, que tu fe, que esto, que sé paciente, que refrena tu lengua, que esto. Pero ¿por qué Santiago terminó igual como comenzó? Porque él amaba al pueblo de Dios. Así mismo nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Aquí ahora estamos teniendo una prosperidad, el Espíritu Santo aquí dentro de esta casa todo el tiempo de hablar de que la persona que llega aquí, ellos no quieran salir de esta casa. De que las personas que visiten esta iglesia, ellos quieran venir y no irse más, nunca. Y sigamos orando por las personas que necesitan oración. Padre, te damos oración en esta hora.